Bueno, creo que ya estamos conectados. Hola a todos, ¿cómo están? Gusto en saludarles. Dios les bendiga. Hoy estamos en un miércoles más de Sustentados. Programa que el Señor ha puesto en nuestro corazón realizar a la mitad de la semana para que nos podamos nutrir con un poco de palabra en lo que llega el domingo para el tema dominical que nos trae a principio de semana. Bueno, perdón que empezamos un poquito tarde, pero estábamos teniendo un poquito de problemas con la tecnología, pero logramos resolver gracias a Dios. Entonces vamos a empezar. Hoy tenemos el tema, ¿qué hacer cuando tenemos miedo o temor? Hace algunas semanas atrás, en una prédica dominical, pues tocamos el tema, desarrollamos una prédica en base a este tema, pero hoy quiero puntualizar un poco más, porque estamos viviendo en una etapa, en un ciclo, en una situación, una temporada atípica que pues está generando en muchas personas temor, está generando muchos miedos, ¿verdad? Entonces ahí viene lo que hemos venido trabajando semana a semana, que el Señor ha ido poniendo en el corazón. Bueno, la definición de miedo. Vamos a hablar de miedo y vamos a hablar de temor. El miedo, encontré dos definiciones que me gustaron mucho y se las quiero compartir. La primera dice que es la sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Aquí vamos a hacer un énfasis, dice un peligro real o imaginario. La segunda definición de miedo es un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que va a ocurrir un hecho contrario a lo que deseamos. Otra vez el juego de la mente, ¿verdad? Nuestra mente nos juega muchísimas veces. Ahora veamos la definición de temor. Dice que es un miedo que se siente al considerar que algo que nos puede perjudicar o algo que puede ser negativo ocurra en nuestra vida o que haya ocurrido. Entonces nos queda un temor, si ya nos estafaron, si ya nos pasó alguna situación, nos queda el temor de que nos vuelvan a hacer. La segunda definición de temor pues es la sospecha de que algo es malo o que puede conllevar un efecto perjudicial o negativo. Entonces, como les leí hace un momentito, vimos las dos definiciones, tanto de miedo como de temor. Y pues para concluir, miedo y el temor pues es un estímulo que se causa pensando, puede ser imaginario y es un estímulo hacia una situación que nos amenaza o algo amenazante. En la vida vamos a experimentar muchas veces miedo o temor. Vamos a sufrir problemas económicos, vamos a pasar por situaciones sentimentales, vamos a tener problemas conyugales, vamos a tener problemas de inseguridad, por ejemplo, cuando salimos a la calle, asaltos y demás, a mucha gente le da temor, pasa una moto entre los carros, la gente está paranoica, y entonces vamos a vivir en muchas ocasiones y vamos a sentir muchas veces pues miedo o temor. Es normal que todos pues experimentemos miedo en una temporada de nuestra vida. Estamos en una situación, como les decía, atípica y que hay muchísima incertidumbre, no sabemos qué va a pasar, y eso le genera a las personas muchísimos pensamientos y eso va invadiendo pues nuestra mente, generando dudas, dando espacio a la duda y pues, los temores se apoderen de nosotros. Lo que no es normal, como lo dije en la prédica hace semanas, es que el miedo se apodere de nosotros, o sea, es normal que nosotros tengamos un sentimiento, que lleguemos a experimentar una sensación de miedo o de temor. ¿Por qué? Porque eso lo traemos nosotros en nuestra mente desde una perspectiva neurológica y obviamente lo que nos hace es que nosotros tengamos cuidado o nos alerta de situaciones o peligros que nos puedan amenazar. Ahora, el problema es que muchísimas de las cosas que vivimos en la actualidad no te van a pasar. Un experto que yo escuchaba hace unas semanas también hablaba sobre el tema y dice que el 85% de las cosas que nosotros estamos pensando y dándole vueltas nunca ocurren. Entonces nuestra cabeza juega un papel predominante en este tema, en este proceso, ¿verdad? Entonces nosotros, ¿a qué le estamos dando cabida al miedo? Entonces
¿qué dice la Biblia que debemos hacer cuando tenemos miedo o temor? Entonces hay 3 puntos que encontré, pues leyendo varios versículos y pidiéndole al Señor pues que nos diera esta revelación, esta palabra. Y encontré 3 puntos importantes que nosotros podemos hacer en base a lo que dice la palabra cuando experimentamos o tenemos temor. El primero es ser valiente y no tener miedo, ¿sí? Segunda de Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces aquí nos está diciendo, para desmenuzar un poquito este versículo. Primero dice que nuestro espíritu no es cobarde, ¿sí? Sino que tiene poder, y poder obviamente en el Señor, porque solo nosotros no podemos hacer nada. 2, tenemos un espíritu que también tiene amor, ¿sí? Amor que nos conectamos hacia Dios y amor para darle a todos los demás, que eso es uno de los temas más difíciles que a la gente le toca, digamos, ese mandamiento de amar a tu prójimo como a ti mismo, de mostrar amor, ayudar. Cuando el cerebro nos juega, digamos, mucho individualismo, mucho egocentrismo, pensar en uno, en su familia y los demás hay que miren. Entonces tenemos que jugar con nuestra mente. Por eso dice que no le pongamos caso, ¿verdad? La misma palabra dice: no le pongamos caso o no le pongamos asunto al corazón, porque el corazón del humano, o sea, de las personas, es engañoso. Y cuando nosotros nos metemos a estudiar el cerebro desde la biología, desde la neurobiología, pues vemos que hay un sistema dentro de nuestro cerebro que se llama sistema límbico, que es el que controla toda la parte emocional y sentimental, o sea, no es nuestro corazón, que obviamente el corazón comienza a agitar y a mandar más presión arterial y sudamos y que genera, obviamente están conectados con nuestras neuronas, el cerebro es el que manda a todo el cuerpo, pero el que controla el sistema emocional, sentimental, es nuestro cerebro. Entonces aquí cuando dice la Biblia que es engañoso el corazón, lo que nos está diciendo es que nuestra cabeza, nuestros propios pensamientos son engañosos. Y aquí dice también que nos da un espíritu de poder propio, de dominio propio. O sea que nosotros podemos pedirle ese poder al Señor que viene de Él para que podamos dominar nuestros pensamientos y dominar todas aquellas cosas que nos están angustiando, que nos están dando temor, que nos están generando ansiedad, que nos están dando miedo, etcétera, etcétera, etcétera. Romanos 8:15 dice: pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba Padre. Entonces aquí nos está diciendo que somos adoptados por el Señor. El único pues hijo legítimo es Jesús, y pues obviamente nosotros somos sus hermanitos, pero somos adoptados, y aquí está diciendo que Él nos adopta en espíritu y que no nos dio un espíritu de esclavitud, que Él ya nos libertó, que no tenemos que tener temor. Proverbios 3:25 y versículo 26, no, solo 25 vamos a leer. No, los dos, vamos a leer los dos. Dice: no temerás el pavor repentino, ni el ataque de los impíos cuando venga, porque el Señor será tu confianza y guardará tu pie de ser apresado. Entonces aquí el Señor nos está hablando, nos está diciendo que no tenemos que tenerle miedo al pavor repentino. Este virus que vino, esta situación económica que a duras penas está empezando, ¿sí? Porque hay que hablar de una forma realista. Mucha gente me dice: es que pues, ¿usted por qué dice que está empezando? Porque es la realidad. Esta situación a duras penas está comenzando. Y como dice la palabra en Apocalipsis, esto es principio de dolores. Entonces no tenemos que tenerle miedo. Aquí dice la palabra al pavor repentino. Esto fue un pavor repentino, vino de la noche a la mañana. Y dice que no tenemos que tenerle miedo al ataque de los impíos cuando venga. O sea, va a haber gente impía que nos va a atacar. Pues va a venir, que no tenemos que temer. Porque el Señor, ¿sí?, será nuestra confianza y Él va a guardarnos de ser apresados. Salmos 23:4 dice: aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, y tu vara y tu cayado me infunden aliento. Así que hace una semana precisamente en la prédica del domingo hablamos un poco sobre el significado de la vara y del cayado. Y obviamente pues es levantarlo y es decirle al Señor: tú tienes el control, tú eres el que hace las cosas. Y obviamente aquí dice que nos infunde aliento. Entonces no tenemos que temer, dice aquí nuevamente. Romanos 8:31 dice: entonces, ¿qué diremos a esto?
Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Y obviamente aquí pues vamos a ver que en la tierra van a haber muchas personas en contra nuestra porque no están de acuerdo con las cosas de Dios. Es más, muchos ahora ni creen en Dios. Entonces obviamente van a estar en contra de nosotros, pero dice, si Dios está con nosotros, nadie puede contra nosotros porque somos sus hijos. La palabra dice que tenemos en Él la victoria. Él ya venció. Entonces tenemos nada más que confiar, que creer y seguir en el camino hasta que el Señor nos llame. Juan 14:27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Estas son palabras de Jesús. No os la doy como la da el mundo, o como el mundo la da, dice otra versión. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Qué lo está diciendo Jesús? Hebreos 13, versículos 5 y 6 nos dice, sea vuestro carácter sin avaricia, contentos con lo que tenéis. Porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré, ni te desampararé. De manera que decimos confiadamente, el Señor es el que me ayuda, no temeré, ¿qué podrá hacerme el hombre? A veces nosotros tenemos miedos de qué nos puede pasar. Ahorita, como les digo, vienen problemas económicos, pueden haber atrasos con los bancos si se tenían pues compromisos de pago y que si se dejan de pagar ya no se llama compromiso de pago, sino se llama deuda y pueden comenzar a haber deudas, pueden haber problemas financieros, pueden empezar a haber riñas en la casa por el mismo tema del dinero, pueden haber riñas en casa por estar tanto tiempo confinados y estar juntos que antes no se pasaba. Pueden haber muchas situaciones que van a venir, pero dice la palabra en Hebreos que ¿qué podría hacerme el hombre? O sea, el banco no nos va a poder hacer más que demandarnos, y si llegamos a demandarnos, no estoy diciendo que caigamos ahí, pero después de eso, ¿qué nos puede angustiar? O sea, el Señor nos va a guardar, el Señor nos va a cuidar, con que nosotros en este momento estemos pensando en sobrevivir nosotros, nuestra familia, si podemos nuestro negocio, si lo tienen, si no su trabajo, y si les llegaran a quitar el trabajo, el Señor sabe, si llegaran a cerrar su negocio, el Señor lo sabe, Él tiene el control absolutamente de todo, así que no hay que tenerle miedo a nada ni temer, porque dice que el Señor nos va a ayudar. Yo no sé ustedes cuántos días lleven de confinamiento, nosotros ya llevamos más del mes estar encerrados, hemos salido prácticamente a lo que es necesario y obviamente pues yo en mi lado personal, pues que yo tengo mis empresas, pues me ha ido muy mal. Muchos clientes ya dejaron de seguir con los servicios porque dicen que no pueden pagar, otros se han atrasado muchísimo en pagar y obviamente pues comienzan a haber situaciones económicas, como les digo, que nos pueden pegar a todos. Pero nuestra confianza no está puesta en el dinero, no está puesta en los clientes, no está puesta en el trabajo, en la empresa, en las cosas que yo puedo hacer por mis propias manos o mi propia cabeza, ¿no? O sea, nuestra confianza tiene que estar puesta en el Señor, nuestra ayuda viene de Él, todos los dones y talentos, pues Él nos los da, y dice la palabra que Él nos da el poder de hacer riquezas. Entonces, hay que pedirle al Señor, hay que meterlo en la fórmula, ¿verdad? En la ecuación. Hay que pedirle a Él en oración que nos diga, pues que nos guíe qué debemos hacer, hacia dónde tenemos que ir, cómo quiere el Señor que lo hagamos y confiar en Él. Él va a abrir las puertas, Él va a hacer que las cosas vayan de una manera, aunque nosotros no entendamos, su plan es perfecto, es mejor que el nuestro y se va a cumplir. Y el propósito se va a hacer también y tenemos que seguir confiando. Salmos 27:1 dice, el Salmo de David dice, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Dice, el Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién tendré temor? Aquí estamos viendo que no tenemos que tener temor de nada ni de nadie. Ya sabemos que en Efesios dice que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra espíritus. Dice potestades, huestes angelicales o celestiales. Entonces, angelicales la digo desde la perspectiva caída, ¿verdad? Ángeles caídos. Entonces, hay que pelear la batalla en oración. Yo veo que a la gente le cuesta orar, a la gente no le gusta orar y muchos no saben orar. La mayoría de personas piensan que solo es postrarse y arrodillarse y pedirle a Dios que haga cosas por ellos.
Otros le van sumando darle gracias antes de pedir, pero lleva un proceso que hay que hacer. Hay que darle gracias primero por todo, por lo bueno y lo malo. Segundo, hay que alabarlo, hay que adorarlo, hay que exaltarlo. Después hay que presentar todas las peticiones que tengamos y por último tener un tiempo de silencio, un tiempo de lectura para que en la palabra Él nos vaya contestando y nos vaya hablando. De verdad el Señor habla de muchas formas, pero la forma en la que más nos habla es en su palabra. Así que hay que estar leyendo, hay que saber orar y de verdad a la gente le cuesta mucho orar. Entonces por eso nosotros, incluso antes subíamos post, ahora estoy subiendo videos invitando a la gente los martes, que nosotros oramos todos los días, pero ese día en especial pues yo le pido a la gente que se una conmigo en espíritu para orar de 7:30 de la noche a 8 y que oremos por ellos, por nosotros, por las peticiones que tenemos de la semana y de meses atrás, porque estamos orando por muchas personas que nos escriben y que se vayan uniendo para que vayan haciéndose ese hábito de orar, porque al final es lo que nos conecta con el Señor, es el tiempo, es la única forma que tenemos para conectarnos con Dios, y dice la palabra que Él escucha todas las oraciones y que las contesta en su tiempo. Entonces a veces la gente se desespera porque el Señor no nos da lo que queremos o lo que le pedimos y no es así. Tenemos que recordar que el plan de Dios es mejor que el nuestro y Él sabe qué, cuándo y cómo va a hacer las cosas. Bueno, punto número 1, como decía, no tener miedo. Punto número 2, buscar el amor de Dios. Dice primera de Juan 4:18. Es un versículo muy conocido. Dice que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa afuera todo temor o echa fuera el temor. Porque el temor involucra castigo, dice, obviamente ese es un castigo mental. Y el que teme no es hecho perfecto en el amor. ¿Por qué? Porque tenemos que confiar en el Señor. Si nosotros confiamos de verdad, yo sé que la situación es difícil y se los digo de la perspectiva porque mucha gente a veces piensa que uno no tiene problemas. Nosotros tenemos problemas, o sea, si uno está predicando y uno está hablando del Señor, no es porque uno se crea más puro y más perfecto que los demás, nada que ver. Pero el Señor nos manda una comisión, nos manda a predicar su palabra y en el camino pues nosotros vamos, el Señor nos va tocando y nos va mostrando todas aquellas cosas que no le agradan, que tenemos que irnos despojando y tenemos que ir haciendo también ese trabajo. Entonces por eso es que vamos hablando esto con una convicción que le digo que el Señor de verdad le habla a uno, el Señor a uno lo transforma, el Señor a uno lo va cambiando y todas las cosas, como dice Romanos 8:28, que eso no lo tengo acá, pero viene a colación. Romanos 8:28 dice que a todos los que amamos al Señor, todas las cosas que nos pasan, sean buenas o malas, aquí lo estoy parafraseando, sean buenas o malas, son para nuestro bien. Así que tenemos que confiar en el Señor, tenemos que creerle al Señor y de verdad, por nada estéis afanosos, dice la palabra. O sea, por nada estemos ansiosos. Yo sé que es algo que humanamente es difícil de decir, de pedir y de experimentar. Pero si de verdad nosotros confiamos en el Señor y que Él provee de la forma que sea, Él va a proveer y no nos va a hacer falta y Él nos va a guardar, como dice su palabra, que no tenemos que temer. A Josué le dijo, esfuérzate y sé valiente. Tenemos que esforzarnos, tenemos que ser valientes y le creemos a Dios. Todo va a estar bien, aunque en algunos momentos estemos pasando por sufrimiento, estemos pasando por algún problema de salud, algún problema económico, algún problema conyugal. Tenemos que seguir orando, o sea, las batallas se ganan orando. Y es lo que les digo que a mí me preocupa, de que la mayoría de gente no ora y los que oran, muchos no oran correctamente. Y no estoy diciendo que yo sea perfecto, sino que estas cosas uno las va aprendiendo en la palabra del Señor. Porque yo también oraba mal. Yo también hacía cosas que no eran correctas y agradables a los ojos de Dios. Entonces el Señor nos va transformando, el Señor nos va hablando, como les digo. Entonces uno se pone los problemas, como les dije en uno de los primeros programas de Sustentados, es que los problemas que nosotros tenemos, las tribulaciones que estamos pasando, van a ser el día de mañana un testimonio. O sea que tiene propósito y vamos a ayudar a otros. La palabra dice que nos consolemos, que consolemos a otros también. Romanos 8:35 al 39 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada, entre signos de interrogación. O sea, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez,
peligro, espada. Dice que eso nos puede separar del amor de Cristo. Dice, tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces aquí nos está diciendo el Señor de que nada nos puede separar de Él, ni los problemas, ni las angustias, ni los miedos, ni que nos persigan, ni que hablen mal de nosotros, de que estemos pasando por hambre, de que no tengamos con qué vestirnos, que hayan peligros que nos estén acechando o que nos estén amenazando de muerte, porque dice con la espada. Dice que eso no nos va a separar del Señor. Y si pues por alguna situación pues llegáramos a ya no estar en la tierra, si nosotros hemos buscado al Señor, si nosotros lo aceptamos, si nosotros tratamos de poner todo nuestro esfuerzo en tratar de buscar ser ese hombre que el Señor busca de nosotros, esa estatura del varón perfecto que dice la palabra, pues sabemos a dónde vamos, así que no tenemos que tenerle miedo ni siquiera a la muerte, no hay que tenerle miedo a las situaciones que vamos a pasar, que vamos a vivir, porque está escrito, como lo estoy leyendo, que las tenemos que experimentar. Bueno, punto número 3, como decía, recapitulando, número 1, no tengamos miedo. Número 2, busquemos el amor de Dios. Punto número 3, y con este finalizo, confiar en el Señor. Es algo que siempre tenemos que hacer. Salmo 91.1, aquí me voy a ir un poquito mucho en Salmos, y es algo que predicamos también hace unas semanas. Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. O sea, si nosotros nos metemos en la sombra del Señor, si nos metemos bajo su abrigo, Él nos va a cuidar. Su misma sombra nos protege de todo. Salmo 91.7 dice, aunque caigan 1000 a tu lado y 10,000 a tu diestra, a ti no se te acercará. Entonces tenemos que creerle al Señor. Yo la verdad, yo le creo a Dios. Yo le creo a mi Señor. Y van a caer muchas personas, pero si nosotros nos mantenemos metidos en el Señor, no vamos a caer. Obviamente si nos mantenemos en el Señor. Y obviamente, como les digo, no es que seamos perfectos, porque nadie es perfecto en esta tierra. Todos somos imperfectos, nos equivocamos, tenemos cosas que al Señor no le agradan, que a otras personas incluso no les agradan, pero el Señor nos hizo de una forma y Él nos va a ir transformando, Él nos va a ir cambiando, Él va a ir puliendo ese diamante en bruto para sacar lo mejor de nosotros, que Él tiene un propósito que tenemos que cumplir y que Él sabe en esta tierra. Salmo 91, 10 y 11 dice, no te sucederá ningún mal ni plaga se acercará a tu morada. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Pues Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Así que hay que pedirle al Señor pues que mande y que envíe esos ángeles a que nos ayuden a pelear esa batalla que tenemos que hacer en oración. Y como les digo, las batallas se ganan en oración, de rodillas, pidiéndole a Dios. Salmo 56, 11 dice, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Vuelve a decir nuevamente, eso es algo que ya les leí anteriormente. Y Salmos 27:13, y con eso me voy a despedir. Dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque en mi contra se levante guerra, a pesar de ello estaré confiado. Así que ahorita pues no estamos viviendo una guerra física, pero estamos pasando una situación, un virus con el que estamos peleando, una crisis económica que se nos está viniendo, que también es algo que tenemos que pelear. Es una guerra que tenemos que enfrentar y obviamente se está levantando sin que lo hayamos buscado. Dios sabe por qué lo permitió. Pero tenemos que seguir confiados, como dice aquí Salmos. Tenemos que confiar. Así que tú y tu familia, tu negocio, tu empresa, tu lugar de trabajo, tu economía, tu salud, van a estar bien si estás con Dios. Si estás confiando en el Señor, no te va a pasar nada. No hay nadie más grande que el Señor, así que tenemos que meternos con Él. Tenemos que meditar su palabra de día y de noche, como dice la misma Biblia. Tenemos que buscarlo en oración y no hay que tener miedo. Dice que la palabra, como le digo, ¿qué hacer cuando tenemos temor o miedo? Pues la misma palabra dice que no tengamos miedo, que busquemos el amor de Dios y que confiemos en Él. Así que con esto me despido. Espero que haya sido un tema de mucha bendición para ustedes. Espero que les haya sustentado en esta mitad de semana y que nos podamos ver
el domingo con el nuevo tema que nos trae el Señor, que ha puesto en el corazón y que también espero y estoy seguro que va a ser de mucha bendición. Así que cuídense mucho, Dios los bendiga, descansen y nos vemos el domingo, primero Dios. Cuídense mucho. Bendiciones.